Sabemos que hay muchas cosas que no logramos comprender y entender al inicio, pero también estamos seguros, Dios, que tú cuidas de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades. Tu palabra dice que mucho antes de que palabra salga de nuestra boca, tú la conoces, Dios. Pero te deleitas en escucharnos hablar. Te deleitas en nuestra petición hacia ti. Llénanos con tu presencia, Dios, este día. Y permítenos entender qué tienes para nosotros, Dios. Permítenos comprender cuáles son tus planes para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. ¿Cómo han amanecido? Bien, chévere. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo número 8, verso 47. Voy a pedirte que abras tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, verso 47. Ten tu Biblia abierta ahí, y si por A o B motivo no tienes tu Biblia, en la pantalla está el verso. Un verso que, si lo leemos de la manera correcta, podría darnos el resumen de la enseñanza en esta mañana. Un verso que, si lo observamos de la manera correcta, es un poco fuerte, es un poco directo, pero es importante que esta mañana, a propósito de aprender a escuchar la voz de Dios, podamos ponerle toda la atención del caso. Capítulo 8, verso 47, lo voy a leer de la traducción viviente, nueva traducción viviente. Dice: los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Di conmigo, con gusto. No, pero dilo con gusto, ¿no? 1, 2 y 3. Con gusto. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios, pero ustedes no la escuchan porque no pertenecen a Dios. Mientras estaba tomando apuntes para esta mañana y leía este pasaje, yo me ponía a pensar cuántas veces yo no he actuado como alguien que no es de Dios. Y siempre me gusta hablar en primera persona cuando hablo de lo que está mal, porque no quisiera involucrarte en un problema, porque de repente no es tu caso, de repente no es lo que te pasa a ti. Pero en este pequeño pasaje existen dos tipos de personas. ¿Las logras identificar? ¿Cuáles son esos dos tipos de personas? Aquellos que escuchan, ¿qué cosa? La voz de Dios, la palabra de Dios. Y hay un segundo grupo de personas que, ¿qué pasa? Dilo conmigo, con confianza, no hay problema. ¿Cuál es? No escuchan. Para mí la vida cristiana se resume en esos dos grandes grupos. Aquellos que escuchan la voz de Dios y aquellos que no escuchan la voz de Dios. ¿Estás conmigo? Ahora, motivos por los cuales no escucho la voz de Dios, hay un montón. Puede ser que esta mañana no estás escuchando la voz de Dios porque sencillamente no la quieres escuchar. Puede ser que no estás escuchando la voz de Dios porque no te han enseñado a escuchar la voz de Dios. Puede ser que esta mañana tal vez no estás escuchando la voz de Dios sencillamente porque hay algo que está impidiéndote la libre comunicación con Él. Todo lo que te voy a comentar el día de hoy está en base a la palabra de Dios,
pero te quiero comentar un poquito de mi experiencia al escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo que cuando tenía 8, 9 años y la maestra de escuela dominical nos hablaba acerca de la voz de Dios y escuchar la voz de Dios, uno lo escuchaba como algo misterioso. Y uno decía, ¿será que en algún momento Dios me puede hablar a mí? Leo una vez más el pasaje. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto. Y aquí está la palabra clave, con gusto. ¿A cuántos de los que estamos acá nos gusta que nos llamen la atención? A nadie. O sea, hablemos las cosas como son. A nadie nos gusta que nos llamen la atención. Inconscientemente a veces sabemos que hemos hecho o hemos obrado mal, pero a veces mi tendencia humana es defenderme y decir, no, negarlo todo. A veces cuando abrimos la palabra de Dios y la palabra de Dios me habla y me llama la atención, a veces yo me quiero hacer el loco. Por eso dice la palabra, los que pertenecen a Dios escuchan ¿qué cosa? Con gusto la voz de Dios. Todos somos hijos y a todos nos toca escuchar la voz de nuestros padres. ¿Tienes dificultades para escuchar la voz de Dios? Déjame decirte algunas cosas, si es que ese es tu caso. Dios habló a profetas, habló a patriarcas, le habló a los discípulos, se comunicó con la iglesia primitiva y hoy te quiero recordar que puedes estar seguro que Dios te hablará a ti y también me hablará a mí. Mira cuántas personas de tapa a tapa, desde que comienza el Génesis hasta el final del Apocalipsis, Dios le habló a todas las personas a su alrededor. Y ya vamos a hablar un poquito de los medios, de los métodos. Pero en esencia lo que necesitamos es saber que Dios te va a hablar a ti. Yo debo reconocer que han pasado largas temporadas en las que no he podido escuchar la voz de Dios. Y debo reconocer que la mayoría de esas temporadas en las que no he escuchado la voz de Dios no tiene que ver con que Dios no me esté hablando. En la mayoría de los casos tiene que ver con que yo no quiero escuchar lo que Él me quiere decir. Número 2. El requisito más importante para escuchar la voz de Dios es tener una relación profunda con Dios. Una relación profunda con Dios. Es importante entender esta mañana que la única manera como tú vas a poder escuchar la voz de Dios es sosteniendo una relación profunda. Para los que estamos casados, ¿saben lo importante que es sostener una relación profunda con mi pareja? En todos los sentidos. Profunda en todos los sentidos. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, entonces vas a tener que profundizar en tu comunión con Dios. El pastor Israel, el pastor Gustavo y en diferentes grupos, durante un tiempo estuvimos inspirando a la gente para su devocional personal. ¿Cómo te va con tu devocional personal? Yo debo confesar que hay temporadas en las que escucho la voz de Dios con claridad. Y hay temporadas en las que me cuesta trabajo escuchar la voz de Dios. Pero ¿sabes en qué me he dado cuenta que radica el éxito o el fracaso de esto? En cuán profunda es mi relación con Dios. Cuán profunda es el contacto que tengo con Dios. Si tienes dificultades para escuchar la voz de Dios, tengo una tercera idea que te quiero compartir. Dios habló de muchas maneras. Dios habló a través de ángeles, a través de visiones, a través de sueños, a través de acciones simbólicas, a través de profetas. Dios habló en algún momento a través de una zarza ardiente. Eso quiere decir que Dios utilizará todos los medios posibles para hacerte conocer
el mensaje que tiene para tu vida. Yo no quiero que te enfoques en el medio. Yo no quiero que te enfoques en el método. Yo quiero que te enfoques en que lo importante aquí es entender que Dios te quiere hablar. Entender que Dios te quiere transmitir algo. Cuando Dios nos hable, es más importante de la forma que usa para hablarnos. Muchos están buscando una experiencia sobrenatural cuando Dios está listo para hablarnos desde la sencillez y la vida diaria. Dios nos habla desde la sencillez. En casa tenemos un bebé recién nacido. Y yo les debo confesar que durante estos últimos 12 días, Dios me ha hablado tanto a través de esa sencillez. En entender todo lo grande que es Dios. En entender cómo Él puede ayudarnos a sostener a un bebé adentro, que se nutre de la madre, que vive en líquido y que luego tiene que salir al mundo exterior a luchar por su vida, a adaptarse hasta que logra ese proceso. Y uno dice, ¿cuán bueno es Dios? No estés buscando una experiencia sobrenatural. Busca la sencillez para que Dios te hable. A mí me gusta levantarme muy temprano en la mañana, la mayoría de las veces. Y una de las cosas que más disfruto de la mañana es el silencio. Hoy me pasó algo particular que luego lo confirmé con algo de información en redes sociales. Hoy me levanté como a las 4:30. Y a lo lejos comencé a escuchar un bramido. Como que roncaba algo fuerte, como un motor. Yo me asusté y dije, a ver, me estoy volviendo loco de mañana, ¿qué me pasó? Luego dije, tal vez es el lugar, me moví del lugar de la casa, el sonido se fue, pero a los 20 minutos otra vez. Mi esposa se levantó un ratito y le dije, oye, ¿escuchas lo que yo logro escuchar? Me dice, ¿qué? Siento como que se está moviendo algo a lo lejos frecuentemente. En un momento pensé que era un temblor. Por lo menos en el sector donde vivimos hay un eco que se provoca antes del temblor. Tal vez por las montañas, tal vez por lo que hay alrededor. Y ya después aquí sentado me di cuenta que mucha gente había reportado ese sonido y resulta que es uno de los volcanes que está en actividad durante la madrugada. Imagínate la fuerza de ese bramido. De la sierra a la costa, cruzar toda la tierra para sonar. Que Dios nos hable es más importante de la forma como use para hablarnos. ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida? La pregunta que hice al inicio de este punto es, ¿tienes dificultades para escuchar la voz de Dios? Y déjame decirte algo, que a veces no solamente tenemos dificultades para escuchar la voz de Dios, a veces tenemos dificultades para escuchar a la persona que tenemos frente a nosotros. Hay una práctica dentro de el desarrollo y ayudar a las personas que se llama la escucha comprometida. Y la escucha comprometida implica guardar silencio para escuchar a la otra persona. Pero qué difícil es escuchar a las otras personas. Cuando en mi corazón lo que más hay cosas que decir. Muchas veces nosotros somos iguales con Dios. Dios tiene tanto que decirnos, pero yo también tengo tanto que decirle a Dios. Y cuando Dios quiere hablar, yo le interrumpo y le digo, pero espérate un ratito, déjame contarte todos mis problemas, toda mi crisis, todos mis sustos, todo lo que me está pasando. Y Dios te dice, pero déjame hablar a mí. Y hay una pelea permanente de quién al final tiene la oportunidad de hablar. Número 1. Dios te hablará de una forma única. Ahí está en la pantalla. Gracias, Panchito.
Dios te hablará de una forma única. Léelo conmigo todos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Mis amigos, Dios no tiene 50,000 impresiones listas para enviar, nada más. No, que tengo esto, toma, lo mismo para todos. No. Dios se tomará el tiempo de hablarnos a cada uno de una forma única. Dice la palabra así mismo que es una fuente inagotable. ¿Qué quiere decir una fuente inagotable? Que aunque tú vayas al mismo pasaje, Dios te va a revelar algo distinto que lo que me está diciendo a mí. Porque Dios no trabaja de manera genérica. Dios revela su palabra de formas únicas. Y escucha esto. Dios buscará la forma que necesitas para escuchar su voz. Ajustará su mensaje a la forma como tú puedes entender lo que Él desea que escuches. ¿Sabes qué significa eso? Personalizar el mensaje. Hoy en la parte educativa se está hablando mucho de la personalización de la educación. Hoy hay niños con diferentes tipos de desafíos de aprendizaje que pueden ir a una misma escuela porque tienen el mismo derecho que otros. Pero el maestro o el educador tiene la responsabilidad de ayudar a cada alumno a entender a su ritmo, porque somos distintos. Yo debo confesar que soy muy lento para aprender, que a mí me toca leer 3 y 4 veces algo para lograr entenderlo. Hay otros que la cachan muy rápido y que son brillantes. Hay otros que son más observadores. Hay otros, somos diferentes. Dios entiende esa parte. Así que puedes estar seguro que Dios te hablará de forma única. Me encanta el pasaje de la palabra de Dios cuando dice el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Y uno dice, ¿cuántos dioses habían? No, es el mismo Dios manifestándose de formas distintas a cada uno de nosotros. Puedes estar seguro que Dios utilizará los medios que tú necesitas para entender el mensaje. Y déjame ser aún más claro. Si Él necesita manzanas para explicarte el mensaje, Él utilizará las manzanas para explicarte lo que necesitas. ¿A cuántos Dios no nos ha hablado a través de una canción? A través de un pasaje bíblico, a través de un pensamiento bíblico, a través de una persona, a través de una circunstancia, a través de un fragmento de película. Dios utilizará todos los medios para hablar contigo y transmitirte su mensaje. Número 2. Cuando Dios te hable, sabrás que es Dios. Cuando Dios te hable, sabrás que es Dios el que te está hablando. Es fácil confundir la voz de Dios con mi voz. Cuando tú quieres algo con mucha pasión y estás orando, Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, dime, tú automáticamente sientes que Dios te está diciendo algo, pero resulta que no es Dios. Son tus deseos profundos de querer hacer algo. Yo les comparto algo muy personal y que tal vez ha sido mi oración en estos últimos meses. Y es, Señor, permíteme ir al lugar que tú quieres que vaya. En todos los aspectos de mi vida, no solamente en lo espiritual, en lo laboral. A veces nosotros nos emocionamos y creemos que es la voz de Dios y creemos que ese es el lugar, pero resulta que no es. Porque déjame tumbar un pensamiento que lo voy a tratar más adelante. A veces creemos que todas las puertas que se abren necesariamente es Dios abriéndolas, y no es así. A veces Dios te abre tantas puertas posibles para que tú te tomes la molestia de ir a preguntarle, Señor, ¿cuál de esas es? Y no necesariamente porque Dios abre una puerta quiere decir que eso es para ti. Cuando Dios te hable, sabrás que es Dios. Moisés tuvo dudas de que era Dios el que le hablaba en la zarza. ¿Qué dicen ustedes? Si revisan el pasaje, no tuvo una sola duda de que era Dios. Cuando Dios te hable, sabrás que es Dios el que te está hablando. Cuando Dios te hable, tienes que estar atento a lo que Dios quiere para tu vida.
Número 3. Cuando Dios te hable, debes entender lo que Él te quiere decir. Debes entender lo que Él te quiere decir. A veces nosotros cantamos: si tú no me indicas dónde voy, no me muevo. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Toma mis talentos, utilízame, hazme como tú. Pero realmente a veces esas canciones no están conectadas con mi realidad. Cuando Dios te hable, debes entender qué es lo que te quiere decir. Y ahora yo te quiero dejar algo súper claro. Dios siempre transmite su mensaje con claridad. Dios siempre transmite su mensaje con claridad. No sé si alguna vez has jugado al teléfono, ¿no? Ese juego que pones a 10 personas, envías un mensaje al inicio y tienes que pasarlo a todas las personas y al final la persona tiene que escribirlo para saber cuál fue el mensaje final. Y resulta que la mayoría de las veces el mensaje inicial no tiene relación con el mensaje final. ¿Por qué? Porque va pasando, va pasando, va pasando, va pasando. Y el otro, ¿qué dijo? ¿Qué? No, es que, es como. Y va cambiando todo el mensaje. Lastimosamente a veces nosotros somos así. Escúchame algo con atención. Dios te quiere hablar de forma directa. Escuchar la voz de Dios es saber que Dios te habla. Dios utiliza diferentes métodos. Dios utiliza diferentes formas para transmitir su mensaje. Dios puede estar utilizando una persona para transmitir ese mensaje que te quiere revelar a tu vida. Pero es importante estar atento a ese mensaje. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Yo quiero que observes un detalle. Dios va a utilizar todos los sentidos posibles para hablarte. ¿Qué dice? Hemos visto, hemos tocado, hemos contemplado. Dios te va a hablar de todas las maneras posibles. Bendito sea Dios, si en algún momento te da una revelación sobrenatural. ¡Qué bueno! Pero a veces en la sencillez Dios te está diciendo cosas. Y sabes un detalle que yo veo particularmente en este pasaje, que Dios quiere usar todos los medios posibles para que tú digas: es Dios. Es Dios. Es Dios el que está hablando a mi vida, el que está trayendo esa tranquilidad. ¿Reconoces la voz de tus padres? ¿Reconoces la voz de tu esposo o de tu esposa? Yo recuerdo que mi padre tenía un chiflido particular y tenía una cantidad de llaves en su llavero tan particular que ese sonido no lo tenía ninguna otra llave. El motor de su carro tenía un sonido en particular que lo podíamos distinguir a metros de distancia y decíamos: ahí viene papá. Y cuando chiflaba, llegó papá. No teníamos duda de que era él. Hasta las mascotas reconocen nuestra voz. Si tienes perritos o tienes gatitos, sabes de lo que te estoy hablando. Hasta un animalito distingue una voz. El animalito sabe cuando llegamos. El animalito reconoce cuando hemos llegado. Reconoce que somos nosotros los que estamos ahí. Dice el libro de Juan, capítulo número 2 al 4. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas.
El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva por el redil. Una vez reunidos, su propio rebaño camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Déjame contarte 4 errores que a veces cometemos al escuchar la voz de Dios. Error número 1. A veces cuando hablamos con Dios, andamos queriendo pedirle siempre una señal milagrosa. A veces estamos buscando una señal milagrosa. Dios ya nos dijo algo y nosotros le decimos, Señor, por si las moscas, mándame una señalita más. Una señal milagrosa, no cualquier señal, algo pero que verdaderamente me deje frío. No es bíblico lo que voy a decir, porque no está en ninguna parte de la Biblia, pero yo me imagino que a veces nosotros le sacamos sonrisas irónicas a Dios. Porque Dios dice, ay Daniel, encima que te estoy hablando, me pones condiciones para escucharme. ¿Quieres una señal adicional a todo lo que te vengo diciendo? Qué mal. Por eso te dije al inicio, déjame contarte un poquito de mi experiencia al escuchar la voz de Dios. Y déjame decirte algo, a veces perdemos la gran oportunidad de nuestras vidas solamente esperando esa super señal milagrosa que va a dar, que yo pueda dar ese paso de fe. Por eso Dios honró a todas aquellas personas que al primer indicio de que era la voz de Dios actuaron conforme a lo que Él decía. Número 2. Otro gran error que cometemos es buscar el método perfecto para escuchar la voz de Dios. Mal haría yo en decirte, el método perfecto para escuchar la voz de Dios es levantarse a las 3 de la mañana cuando el alba corre al lado derecho. Tú te pones en este lado con tu Biblia abierta en el Salmos 34, la pluma a un lado, pluma negra, música de Danilo Montero y te esperas ahí. Yo no creo en esas cosas. A veces Dios te habla en el momento en el que tú menos esperas. Yo creo en los métodos, creo en que debes escribir, pero el método más importante que puedes tener es saber que Dios está contigo. Otro grave error que a veces cometemos nosotros es que creemos que porque gritamos y reclamamos y lo nombramos, Él va a accionar o va a ceder a lo que nosotros queremos. Y no te estoy diciendo bajo ningún concepto que declarar y nombrar esté mal. No estoy diciéndote, pero no creas que porque lo repites más veces y lo gritas con más vehemencia, necesariamente Dios va a hacer algo. Recuerda que el profeta lo buscaba en el tornado, en el terremoto, los montes se partían, pero resulta que Dios le habló ¿en qué cosa? En el cielo apacible. Dios te va a hablar de todas las maneras. Dice la Biblia en el pasaje que leíamos hace un momentito, las ovejas, ¿qué hacen las ovejas? Escuchan la voz del pastor. Y no te estoy hablando del pastor colocado por nosotros aquí en la tierra. A él también hay que escucharlo. Pero la voz de Dios, de nuestro pastor, es la que hay que escuchar. Y no es fácil. Esto es lo que he aprendido y lo que he entendido al escuchar la voz de Dios. Número 1, escuchar la voz de Dios es una tarea que requiere esfuerzo. Dios no te hablará y te indicará todo de una. Se tomará su tiempo para revelar su palabra. ¿A cuántos nos gustaría que Dios nos revele toda nuestra vida de principio a fin hasta el futuro con las crisis? Te va a decir, mira, el 14 de esto te va a pasar esto, el 25 va a pasar esto, te vas a quedar así, luego vas a estar así, luego vas a estar así, pero llegarás a la meta. ¿Te imaginas si Dios nos revelara todo de golpe?
En algún momento escuché a un pastor que decía, si Dios nos revela todos sus planes de golpe, nunca más regresamos a preguntarle nada. Pero ¿sabes lo que a Él le gusta? Es que nosotros estemos permanentemente preguntándole, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Hay un cántico hermoso, muy antiguo, que dice, un día a la vez, mi Cristo. Un día a la vez. Un día a la vez. No estoy en contra de la planificación. Debemos ser gente planificada. Pero con Dios es un día a la vez. Dios quiere revelar su palabra un día a la vez. Otra cosa que he entendido para escuchar la voz de Dios es que necesitamos una relación profunda con el Espíritu Santo de Dios. Una relación profunda con el Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que estoy pidiéndole a Dios es, Señor, háblame con claridad. Dime qué es lo que tengo que hacer, a dónde debo ir, a qué sí le debo decir, a qué no le debo decir. Número 3, nunca trates con indiferencia una palabra que sabes que viene de Dios. A veces nosotros estamos esperando el super milagro y estamos despreciando los pequeños milagros que Dios hace todos los días. A veces cuando escuchamos a alguien que se para en una reunión de oración y dice, yo le quiero dar gracias a Dios por el aire que respiramos, todo el mundo se queda viendo como diciendo, hey, ¿qué es agradecer eso? El aire que respiramos, pero sí, cuéntese algo grande, cuéntese un milagro grande. Pero resulta que ese milagro que se realiza todos los días es un milagro, porque hay gente que no puede respirar hoy. Y es un milagro. Es un milagro. Es un milagro que Dios está haciendo en nuestras vidas. Otra cosa que quiero que sepas esta mañana es que Dios siempre te hablará en el momento preciso. Ni antes ni después. Obviamente uno quiere que sea rápido, ¿no? La primera oración, el primer devocional, ¡pum!, revelada la verdad. No, Dios te hablará en el momento preciso. Ni antes ni después. Dios te hablará en el momento preciso. Dios hablará a tu vida en el momento preciso. Otra cosa que quiero que le prestes atención. Si le pides palabras a Dios, debes estar dispuesto a obedecerlo. A veces nosotros le decimos, Señor, háblame. Y Dios nos dice, tienes que hacer, no, pero eso no. No, eso no. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero esto, dime qué es esto. Si estás buscando que Dios te hable, debes estar dispuesto también a obedecer lo que Dios te pide. A veces cuando vamos al doctor y el doctor nos revisa, nos observa, a veces uno dice, no quiero que me diga lo que sé que me va a decir. Si vas a pedirles palabras a Dios, permite que Dios te hable. Este es algo que me gusta. No aceptes falsificaciones. En el mundo cristiano hay tanta falsificación. A mí me da risa, la verdad. ¿Y cómo es que hiciste esto? No, es que alguien vino y me dijo que esto, que me vio, que me... Y lo hice, ¿qué pasó? No, nada. No aceptes falsificaciones. ¿Sabes cuál es la mejor manera de evitar falsificaciones? Dejar que Dios sea el que te diga directamente las cosas que debes decir. Y yo no estoy diciéndote con esto que Dios no va a utilizar a personas para traerte palabra. Por supuesto que sí. Pero una de las principales características que tienen esas palabras es que esas palabras traen paz. Así que si estás buscando la voz de Dios, no aceptes falsificaciones, por favor. No aceptes falsificaciones. Y por último, si estás listo para fortalecer tu relación íntima con Dios,
puedes estar seguro que Dios te va a hablar. Puedes estar seguro que Dios te va a hablar. Dice la Biblia, cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, es lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. No comas cuento. No comas cuento. Anda al lugar de la intimidad para que el Señor mismo sea el que te diga qué es lo que tienes que hacer. Ese es el mejor lugar donde puedes estar. Es el mejor lugar donde puedes ir a escuchar la voz de Dios. Y yo sé que a veces nosotros estamos desesperados por escuchar algo de Dios. Y esa desesperación nos provoca. Date cuenta en la palabra de Dios. Muchos de los hombres de Dios se desesperaron al no escuchar palabra de Dios y cometieron errores. Fueron en muchos casos a buscar a los lugares incorrectos. Por eso te quiero animar esta mañana a que tomes la determinación en tu corazón de poder escuchar la voz de Dios. Ponte en pie. Vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a hacer una oración sencilla. Ahí donde estás, pídele a Dios que te hable. Pídele a Dios, Señor, háblame. Necesito escuchar tu voz. Padre Santo, te amamos con todo nuestro corazón y nuestra única oración esta mañana es que nos hables, que nos reveles qué tienes para nosotros. Hay un cántico cortito que me encantaría que lo cantemos al finalizar este espacio. Este cántico dice: Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu promesa consume y nos vuelve a hacer arder. Necesitamos tu presencia hoy en nuestras vidas. Necesitamos tu presencia. Cántalo conmigo, solamente el coro. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu promesa consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Levanta tu voz, solamente eso. Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu promesa consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Última vez, hazlo tu oración esta mañana con todo tu corazón. Si puedes levantar tus manos y dile: Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu promesa consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Señor, llévanos este inicio de mes con tu bendición.
Permítenos que agosto sea un mes donde escuchemos tu voz. Permítenos que agosto sea un mes donde tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Permítenos que agosto sea un mes donde escuchemos tu voz, donde nos enciendas otra vez si es que lo necesitamos. Acompáñanos en estos días. Sabemos que hay diferentes necesidades, sabemos que hay diferentes dolores, pero te pedimos de todo corazón que tu voz prevalezca en nosotros. Que tu voz prevalezca en nosotros. Última vez, levanta tus manos alto donde estás ahí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu promesa consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Última vez, Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu promesa consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Que nadie en este lugar se quede sin escuchar tu voz, Dios. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y toda tu casa dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.